El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile junto a Carabineros para derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Liderado por el vicealmirante de la Armada José Toribio Merino y el comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Ley. El golpe fue planificado para el 11 de septiembre debido a que ese día el ejército se encontraba concentrado en Santiago por la celebración de las glorias del ejército. El 8 de septiembre, el general Ariano Stark solicitó el apoyo del general Pinochet, pero este no dio una respuesta definitiva. Al día siguiente, Salvador Allende informó al comandante en jefe y otros generales que había decidido convocar a un plebiscito, con el fin de dar una salida a la grave crisis política. Ese mismo día, los cabecillas del golpe contaron con el apoyo de Pinochet. Cerca de las 11 de la mañana, el presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país a través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno. Al mediodía se inició el bombardeo de La Moneda, el que se prolongó durante 15 minutos. Aviones Hawker y Hunter de la Fuerza Aérea de Chile. Luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede del gobierno con cohetes, que destruyeron dependencias y provocaron el incendio del edificio. Pocos minutos después caía La Moneda y el presidente Salvador Allende era encontrado muerto en el salón principal junto al arma con la cual se suicidó. A las 6 p.m. hora local, los comandantes en jefe de la Fuerza Armada y Orden se reunieron por primera vez en la escuela militar para realizar el juramento que dio inicio a los 16 años y medio de dictadura militar. Augusto Pinochet, en su calidad de presidente de la Junta Militar de Gobierno, asumió el poder. Disolvió el Congreso, restringió los derechos civiles y políticos y ordenó la detención de máximos líderes de la Unidad Popular, declarándola ilegal. Inmediatamente Pinochet llamó al general Manuel Contreras para que organizara la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, organismo represivo del Estado que violará sistemáticamente los derechos humanos durante su existencia. Gracias a la DINA se produjo como política de Estado la detención, tortura, asesinato, desaparición o exilio de quienes se hubiesen involucrado en el gobierno anterior, configurando el concepto del terrorismo de Estado. Se estableció el toque de queda que perduraría hasta el 2 de enero de 1987, confinando a partir de las 21 horas y luego a partir de las 2 de la mañana a los chilenos quedarse en sus hogares. La generación de los años 1980 pasaría su juventud en las llamadas fiestas de toque a toque y las restricciones de pensamiento político. Las detenciones eran pan de cada día y las redadas a poblaciones populares como La Victoria, San Ramón, La Legua en el sector sur de la ciudad de Santiago concluían en masivos allanamientos, fusilamientos in situ y detenciones y enfrentamientos armados. Paralelamente a la represión política existieron profundas reformas económicas que condujeron a una transformación económica del país, cuyo inicial éxito llevó a hablar de un milagro económico chileno, eliminándose el grave problema de la hiperinflación. Se aplicó el choque que consistía en reducir el gasto público del 20% y despedir al 30% de empleados públicos, aumentar el IVA y privatizar la mayor parte de las empresas estatales y liquidar los sistemas de ahorro y préstamos de vivienda. En 1982 se produjo la mayor crisis económica desde los años 1930, consecuencia que a partir de la recesión mundial de 1980, el excesivo endeudamiento privado y la fijación del dólar a 39 pesos. Uno de los primeros síntomas fue la quiebra del sistema bancario y financiero nacional, que obligó al gobierno a intervenir numerosos bancos. Simultáneamente, se tomó la decisión de devaluar el dólar, el cual una semana más tarde alcanzaba el doble de su valor. Las poblaciones más afectadas empezaron a protestar desde sus casas organizándose los llamados cacerolazos, a determinadas horas después del toque de queda. Los pobladores de las clases bajas y los de las clases medias organizaban ruidos de bocinas y golpes de cacerolas, desde sus viviendas unidas a apagones o cortes de energía eléctrica. El 21 de octubre de 1980, tras un plebiscito realizado un mes antes que fue apoyado por el 67% de la población, según cifras del gobierno, se aprobó una nueva constitución elaborada a la base de un anteproyecto preparado por una comisión nombrada la misma Junta de Gobierno. Este plebiscito fue bastante cuestionado, tanto por sus opositores como por la comunidad internacional, bajo acusaciones de fraude electoral y violar principios básicos de cualquier elección democrática. Entre las disposiciones transitorias de la nueva Carta Fundamental se estableció un periodo presidencial de Pinochet por 8 años, a partir del 11 de marzo del año siguiente. El 5 de octubre de 1988, una extensa red de apoderados vigiló lo que sucedía en cada mesa de votación, y los dirigentes opositores instalaron un completo sistema de conteo de votos paralelo. Hola, buenas noches. La primera pregunta. ¿Apoyó el gobierno de Salvador Allende? No, porque yo en ese tiempo no votaba. Ya. ¿Cuáles fueron, a su juicio, las causas que generaron el golpe militar en 1973 y por qué?
Bueno, fue el desabastecimiento, el desorden que había, que no se podía trabajar y la escasez de las cosas, que no habían cosas para comer. Ahora las causas que originaban esa escasez tampoco las sabíamos, ahora se sabe un poco más. Ya. ¿En qué circunstancias se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar? Por la televisión, los diarios, la radio también. ¿Eso fue en el momento? No, fue mucho después. Fue más o menos en el año 95. No me acuerdo bien el año, pero cuando ya... Alrededor de ese año. Desde ese año, por la radio cooperativa más que nada. Ahí se empezaba a saber. Ya. ¿Y cuál fue su posición en el plebiscito de 1988 y por qué? Bueno, yo voté por el no, porque también ya estábamos empezando a saber las cosas que se hacían en la dictadura, y no me gustaba ya tanto tiempo tener a los militares. Yo quería democracia. Ya, chao, buenas noches. Buenas noches. Le voy a pasar la primera pregunta. ¿Apoyó usted el gobierno de Salvador Allende y por qué? No, porque en ese tiempo yo te puedo decir que no lo apoyé porque no estaban inscritos en los registros electorales. Ya. ¿Cuáles fueron a su juicio las causas que generaron el golpe militar en 1973 y por qué? Bueno, las causas fueron el mucho desorden, no se podía trabajar, había problemas hasta con la locomoción a veces, y el desabastecimiento, que más encima cuando uno trabajaba no podía hacer porque no podía conseguir cosas porque había tremendas colas para poder conseguir tener algo, y las personas que trabajaban no tenían tiempo para hacer las colas, entonces lo pasamos mal. ¿En qué circunstancias se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar? Bueno, eso nosotros de primera no se sabía mucho, hasta a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta de las atrocidades que hacen con la gente, y lo peor que hicieron con gente que no tenía nada que hacer en las cosas. Les pasó lo peor a ellos, que mucha gente no estaba metida en nada, pero pagaron justo por pecadores. Ya, y la última pregunta. ¿Cuál fue su posición en el plebiscito de 1988 y por qué? Bueno, ahí yo tuve como que apoyar, ahí yo voté porque metía miedo cuando votaron por el sí o por el no, porque metía miedo que haya que votar por los militares. Claro, sí, y más encima yo nunca había estado inscrito, me inscribí porque mucha gente decía que había que votar por el sí, como que lo amenazaban a uno. Y más encima me inscribí para apoyarlo. Me arrepiento todos los días de mi vida por eso. Ya, eso fue todo. Chao, buenas noches. Ya, buenas noches. Hola. ¿Apoya el gobierno de Salvador Allende y por qué? Totalmente, porque está a favor de la gente, del pueblo, del dolor, de la carencia, de la escasez, de las limitaciones que tiene la gente, y ellos quieren contribuir a que la gente tenga un mundo mejor, con más recursos, con más posibilidades, con más caminos de surgir en la vida, no tantas limitaciones. Sí. Ya. ¿Cuáles fueron a su juicio las causas que generaron el golpe militar en 1973? El sabotaje, el boicot. Como querían derrocarlo, empezaron a esconder todos los alimentos, los recursos, para finalmente que la gente se desesperara
y hicieran un boicot, porque pensaran de que Allende, el que no tenía alimento, no había pobreza y miseria en cuanto a comida, y la gente iba a entrar en pánico y iba a querer sacarlo, pero en la realidad no era eso fue un sabotaje. ¿Ya? Entonces, ese fue pero fue muy obvio lo que hicieron, porque yo creo que todos se dieron cuenta de que fue sabotaje, boicot. Lo sacaron. Ya, ¿en qué circunstancias se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar? No sé qué estaba haciendo, pero era muy chica, así que en realidad no sé si estaba tomando té en el día, no tengo idea, o almorzando, no sé qué, pero era muy niña, o sea, no me puedo recordar que cuando me enteraba de cosas, cuando hacían violencia, no en el momento del golpe del Estado, no el golpe, o que tú me dijiste los derechos de la violencia. Pero cuando violaron los derechos humanos, ¿cómo se enteró usted de eso? Espérate, la pregunta es cuando violaron los derechos humanos o cuando hicieron el golpe así empezaron a tirar las bombas. No, ¿en qué circunstancias usted se enteró que ya estaban violando los derechos humanos o que habían violado ya los derechos humanos cuando te obligan a algo, lo hacen por la razón o la fuerza y te imponen algo de manera abrupta y violenta. Y te pasan a como que uno no tiene ideas propias, ni pensamientos, ni sueños, te imponen algo de manera agresiva, imponiendo su jerarquía por sobre lo que tú piensas, sueñas, deseas, lo que tú necesites, lo que tú quieres. Se olvidan de todo eso y ponen sus propias ideas. ¿Está mal? No. Ninguna pregunta estaría mal en este caso, si es por punto de vista. Ya, y la última. ¿Cuál fue su posición en el plebiscito de 1988? No. ¿El por qué? Porque estoy a favor de la gente del pueblo, porque pienso en la libertad de todas las personas, pienso que todas las personas tienen derecho a avanzar, ser libres, cumplir sus sueños, vivir su viaje en la vida lo mejor posible, de la mejor manera. Todos tienen derecho al amor, a tener su casa, su estudio, su propia familia, crecer de mejor manera, más protegidos, con amor, y no con tanta agresividad ni violencia ni tantas limitaciones. Necesitan todos tener una mejor pasar en la vida, un mejor bienestar. Y un sueño de toda persona tiene el derecho de solo nacer, nace con eso. No se lo tienen por qué privar y quitar. ¿Sabes? Entonces la gente tiene que decir que no, pues luchar por su ideal y decir no, están pasando a llevar mi sueño y no cumplir y llegar a hacer eso que tanto quiero de manera honesta, o sea, tranquila y lograrlo. Claro. Cumplirlo, necesitas un sueño, no, sí, llevarlo de una manera limpia, sana, honesta, no ilegal. Sí, entiendo. Ya, gracias, buenas noches. Chao.